Buenas tardes, mi nombre es Omar Parada y hoy voy a hablar sobre sindicatos. Primero, una pequeña reseña histórica. Los sindicatos nacen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como respuesta a la migración de los campesinos a las ciudades industrializadas en busca de nuevas fuentes de empleo. Los artesanos y gente que se encuentra radicada y que desempeña sus labores en las ciudades se ven amenazados por la nueva fuerza laboral. Es allí entonces cuando se crea una dependencia y se deciden crear los primeros sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son asociaciones o gremios de personas o grupos de personas que se dedican a velar y defender los derechos de los empleados y que se cumplan las leyes y principios establecidos dentro de cada una de las diferentes empresas. Ahora bien, veamos las clases de sindicatos. Tenemos los sindicatos de empresa, que se componen por varios empleados de la misma empresa y que no desarrollan las mismas actividades, pero sí están dentro del mismo grupo empresarial. Los sindicatos de industria son aquellas personas que se dedican a prestar sus servicios dentro de la industria para una o varias empresas. Ahora veamos los sindicatos gremiales. Los sindicatos gremiales son los que se componen de personas especializadas en una sola tarea y que desempeñan sus labores en una empresa, siendo de igual manera especializadas. Los sindicatos de oficios varios se componen de gente que son no especializada y que no tienen una labor específica dentro de una empresa, sino que por el contrario desarrollan una o varias actividades al mismo tiempo. Los principios de los sindicatos son los siguientes: la independencia, la democracia, la solidaridad, la identidad de la clase trabajadora, el pluralismo, la unidad de acción, la unidad sindical, la alianza con otros y los sectores sociales. Todas esta serie de principios están encaminados a una sola cosa: defender y velar los derechos de los trabajadores. Para que un sindicato pueda ser sostenido, necesariamente debe ser sostenido por sus mismos conformantes, es decir, que cada uno de los que conforman el sindicato debe aportar una cierta cuota para el funcionamiento del sindicato. Aquí vemos la cuota sindical. Nos dice que es el primer acto de solidaridad que un afiliado debe tener con el sindicato. Es decir, que para que el sindicato funcione se pueden hacer deducciones del sueldo de uno o de varios trabajadores. Estos pueden ser de manera ordinaria o extraordinaria. Las formas de lucha de los sindicatos. Aquí vemos la organización interna, que se compone de las asambleas, los comités, las elecciones y los estatutos. Cada uno de ellos encaminado igualmente a defender los derechos de los trabajadores, pero siempre en la organización interna. Vemos la movilización social y política, que es el derecho a la protesta. Es uno de los derechos básicos que se manejan en cada uno de los sindicatos que existen dentro de la empresa, y uno de los que mejor representa la ideología de los sindicatos. Ahora tenemos la vía del derecho, que es el paro y la huelga. Tienen que ver un poco con el punto anterior, sin embargo se manejan de manera diferente, puesto que se cesan las actividades dentro de la empresa y se exigen los derechos de una manera más radical. Tenemos también la vía jurídica o parlamentaria, que se compone de los hechos legales que puede emprender un sindicato o uno de sus integrantes. Gracias por su atención.